Buenas noches, compañero. Mi nombre es Gemali Herrera Areche. Soy el número 19. Pertenezco a la sesión 462 de la asignatura de Historia Dominicana con el maestro Giovanni Río. Yo le voy a estar exponiendo sobre la era de Francia en Santo Domingo, 1802 y 1809. Las tropas que se establecieron con Leclerc en la parte este de la isla afianzan su poder luego que los franceses fueron desplazados en la parte oeste y establecen un dominio en Santo Domingo por un espacio de 4 años. El general francés Ferrand se enteró de la capitulación de sus compañeros de armas. Clemenceau en Santo Domingo decide mantener el gobierno francés en la parte este, iniciando así la llamada Era de Francia en Santo Domingo. En el 1805, Ferrand logra afianzar su poder represivo. Para esto mantuvo a su lado la clase dominante de Santo Domingo. Pero las contracciones entre ateros y franceses que se dedicaban a explotar la agricultura con mano de obra esclava y la prohibición a los ateros de comercializar con la parte oeste y más aún, Francia había enviado a España y hacen al rey Fernando VII preso. Todo esto genera un descontento entre los criollos, quienes estaban dispuestos a no permitirle continuar con el gobierno. Los criollos deciden sacar a los franceses y en el 1808 estalló la Guerra de la Reconquista y con la batalla de Palos Hincados realizada en el Ceibo, los criollos derrotan a Ferrand, poniendo fin de esta forma a su gobierno y al dominio francés en la isla. Mi segundo tema, compañero, trata sobre actitudes de las diferentes clases sociales frente a la dominación francesa. En el 1802, la tropa de Leclerc derrotaron rápidamente a los hombres de Toussaint, que ocupan Santo Domingo. El general Clemenceau ocupó la ciudad procediendo inmediatamente al desplazamiento de la esclavitud. Mientras tanto, en Haití la tropa napoleónica no corrió con la misma suerte. Tras 20 meses de lucha, en noviembre de 1803 reconocieron sus derrotas. Todos los sectores de la clase dominante nativa estaban comprometidos en la tendencia de la tierra y en su economía. Preponderantemente explotaron la clase social que encabezó la revolución del 1810 en razón de sus intereses particulares inmediatos. Estaban por los incapacidad para realizar la reforma agrícola, medida esencial de toda la revolución democrática. Buenas, mi nombre es Angelina Irovirrijo Zorrilla, pertenezco al grupo 3, matrícula 161-8843, y me toca hablar sobre la Guerra de la Restauración. A esa guerra se le llamó Reconquista porque en esta batalla los dominicanos lucharon por mantener su nacionalidad con la ocupación francesa que se inicia en el 1802. Los franceses tenían en sus planes desaparecer y esfumar nuestra nación para tomar el cargo, una nación que se había formado hace siglos y que tenía todo lo que la define. Tenía una historia, tenía su lenguaje, tenía religión, etc. Con el hecho de ganar la guerra, reconquistamos nuestra soberanía y así se reafirmó la dominicanidad. A esa guerra se libró entre el 7 de noviembre de 1808 y el 9 de julio de 1809.
en la sabana de Palo Hincado, cerca del Cedro. Un ejército de criollos comandado por el cotuizano Juan Sánchez Ramírez derrotó a las tropas del general francés Ferrand. Los casos de esta guerra son las siguientes. Ferrand, el 6 de enero de 1905, decretó que desconocía la existencia de la República de Haití. Este tenía el control de la ciudad de Santo Domingo y sus alrededores, incluyendo la provincia hoy conocida como Samaná. Dessalines también intervino la parte de Santo Domingo y se formó una lucha entre Ferrand por parte de los franceses y los haitianos, que terminó con una retirada por parte de los últimos ya mencionados. También estuvo el descontento general en el gobierno de Ferrand, que fue una de las causas, y el crecimiento de un sentido nacionalista entre los criollos y su cultura hispana. La situación externa de Francia y España en cuanto a la captura del rey séptimo inició la guerra entre ambos países. Muy buenos días, mi nombre es Catherine Francesca Jiménez Montero, pertenezco al grupo 3, soy el número 20 y hoy le estaré explicando sobre la España boba 1809 al 1821 y su incidencia en las diferentes clases sociales. Fue un periodo de la historia de la República Dominicana. La guerra de independencia en que se encontraba sumida España y el hecho de que las colonias más ricas estuviesen en proceso de independencia eran la causa de que por parte de las autoridades peninsulares hubiese un escaso interés hacia la colonia de Santo Domingo. En el periodo comprendido entre 1809 y 1821 se ha de sumar el hecho de que Santo Domingo había agotado las riquezas que llamaban la atención de España. La poca atención hizo que este periodo fuera conocido popularmente como la España boba. Se preguntarán qué independencia le estoy hablando. La Guerra de la Independencia Española fue un conflicto bélico que se dio entre 1808 y 1814, dentro del contexto de las guerras napoleónicas, que frente a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte. Abdicaciones de Bayona. Se preguntarán qué son las abdicaciones de Bayona. Tuvieron lugar el 5 y el 6 de mayo de 1808 en el castillo de Marraca de la ciudad francesa de Bayona. Es el nombre por el que se conocen las renuncias sucesivas de los reyes Carlos IV y Fernando VII al trono de España a favor de Napoleón Bonaparte. El emperador francés poco después cedió tales derechos a su hermano José Bonaparte, quien reinó bajo el nombre de José I. Volviendo a nuestro tema principal, la España boba, la guerra que España liberaba en Europa y los procesos de independencia de sus colonias en América eran la causa de que las autoridades españolas mostraran escaso o nulo interés en el desarrollo de su colonia en Santo Domingo, ya que había agotado las riquezas que llamaban la atención de la madre patria de los dominicanos, que aún se sentían españoles. Durante la España boba, la colonia atravesó una de las peores etapas económicas por el abandono a que fue sometida. La Revolución Francesa influyó en los procesos de independencia de Latinoamérica en el siglo XIX. Dicha influencia llegó a Santo Domingo en la revolución iniciada por Simón Bolívar. La independencia efímera. Se preguntarán qué es efímera, significa que tiene poca duración. Las malas condiciones económicas, la discriminación racial de las autoridades españolas hacia los blancos criollos, así como las brisas de esperanzas que traían las noticias de las luchas independentistas
que sostenía Bolívar provocaron que los criollos conspiraran y llevaran a cabo un golpe de Estado liderado por don José Núñez de Cáceres, poniendo así fin a este segundo periodo colonial en España, en Santo Domingo. Núñez de Cáceres elaboró una constitución para el nuevo Estado, pero la misma solo le otorgaba derechos a las élites blancas, lo que negaba las condiciones de ciudadanos a las personas de color y de paso mantenía la esclavitud, condición que ya había sido abolida por Haití. Las masas de mayoría negra y mulatas no dieron su apoyo al nuevo gobierno, al no sentirse identificadas ni representadas. Esto tendría serias repercusiones a los pocos meses de proclamación del Estado de Independencia de Haití español, como se le llamó a la antigua colonia española. El 9 de febrero de 1822, Jean-Pierre Boyer entró a Santo Domingo y sin hacer un solo disparo proclamó la unificación de la isla, poniendo fin al proyecto independentista de Núñez de Cáceres. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación. Buenas, mi nombre es Génesis Rosa Rodríguez y estaré hablando sobre la independencia efímera de 1821 y Estado de Independencia Haití español. El 1 de diciembre de 1821 fue proclamada el Estado de Independencia Haití español, en el momento en que se encontraba en la parte este los representantes de Boyer, quien tenían como misión informar al gobernador Pascual Real los procedimientos de Montecristi y de Jabón. La proclamación fue hecha por José Núñez de Cáceres, quien en esos momentos se encontraba como gobernador. El nombre de Haití español, utilizado por José Núñez de Cáceres en la Declaración de la Independencia, presumiblemente tuvo como propósito granjear la simpatía del presidente Jean-Pierre Boyer, y esto así porque rompió el vínculo que teníamos con los descubridores y colonizadores. Sin embargo, Núñez de Cáceres no explicó las razones que tuvo para darle el nombre al nuevo estado que la historiografía nacional denominó independencia efímera por su corta duración, puesta que ésta terminó el 9 de febrero de 1821, el día que se le otorgó la llave a Boyer de la ciudad. Yo le estaré hablando sobre la unificación política con Haití, el gobierno de Boyer y las relaciones de las diversas clases sociales. Primero que nada, ¿quién era Boyer? Boyer fue un militar político haitiano, fue el segundo presidente de la República de Haití entre 1818 y 1843. Fue uno de los líderes de la guerra de la separación haitiana. La unificación. La ocupación militar haitiana desde Santo Domingo en 1822 fue un periodo histórico que duró 22 años, en el cual Haití gobernó la parte oriental de la isla, imponiéndose al nuevo estado de Haití español, cual fue dividido en dos departamentos, situándose en la porción norte el Cibao y la porción sur el Osama. Los 22 años de la ocupación haitiana de Santo Domingo, después de un breve periodo de independencia, será recordado en gran parte por los dominicanos como un gran periodo de régimen militar brutal, la cual es más compleja de lo que se ve. En este periodo se llevó a cabo las expropiaciones de tierra a gran escala, se impuso el servicio militar y se restringió el uso de la lengua española, y también se trató de quitar las costumbres tradicionales como la pelea de gallo.
Esta situación avivó la percepción de los dominicanos de sí mismos y sus diferencias con las costumbres haitianas que ellos tenían, como idioma, raza, religión y costumbres nacionales. El gobierno de Boyer. Desde que llegó a la ciudad de Santo Domingo en febrero de 1822, Boyer empezó a tomar medidas para aplicarla en la parte este. Una de estas medidas fueron la abolición de esclavos. Este acto de Boyer afectó a algunos 8.000 o 9.000 esclavos. Otra de las medidas fue el reparto de tierras a los esclavos y a los que carecían de ella. Y otra medida fue la confiscación de tierras ajenas y a propiedades de la iglesia. Conflictos internos en el gobierno de Boyer. Boyer, al tener unos problemas en el gobierno interno de Haití, lo que hizo fue que lo transfirió a la parte oriental de la isla, cosa que tuvo una repercusión negativa. Saldar esa deuda se convirtió en un serio problema, ya que la economía de Haití estaba literalmente paralizada. Lo que hizo Boyer fue que propuso la idea de que los habitantes de ambas partes de la isla aportaban con el pago de la deuda. Pero esa idea lo que hizo fue que desató una gran repercusión entre dominicanos y haitianos. Las relaciones entre las autoridades haitianas y los terratenientes ateros de la parte este, propietarios ricos en tierra, habían sido bastante críticas de parte de los dos, ya que las autoridades haitianas habían repartido las tierras y le quitaron la posibilidad de tener esclavos para trabajar en la tierra. Aquí finaliza mi exposición. Hola a todos, mi nombre es Ana Garavito, sección 462, grupo 3, matrícula 126-3139. Materia, Fundamento de Historia Social Dominicana, profesor Giovanni Guerrero Rijo. Temas a tratar, causas internas y externas de la crisis en la sociedad haitiana, movimientos de reforma, la trinitaria, la dramática y la filantrópica. En 1822, 9 de febrero de 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer ocupa militarmente la parte este de la isla de Santo Domingo. Una de sus medidas principales fue la abolición de la esclavitud de las personas de color que vivían en la parte este de la isla. También se puede decir que durante su régimen o durante parte de su régimen hubo mucho más desenvolvimiento económico para los habitantes de la parte española de la isla de Santo Domingo. Sin embargo, hubieron crisis que desencadenaron en su derrota y pues en el surgimiento de lo que hoy conocemos como República Dominicana. Entonces, a continuación la vamos a analizar. Reconocimiento de Francia del Código Rural. A finales de 1825, el gobierno de Francia reconoció la independencia de Haití a cambio de que el gobierno de ese país le pagara 150 millones de francos en 5 años. Boyer aceptó la propuesta, pues la misma significaba el fin de la inseguridad de la isla. Sin embargo, el gobierno haitiano solamente pudo pagar el primer año y pues la deuda, él tomó un préstamo y la deuda se hizo imposible de pagar. La deuda se incrementó a tales extremos que él lo que hizo fue como medida implementar nuevos impuestos a la parte este de la isla, a la parte de Santo Domingo, cosa que no cayó muy bien a la población, como ustedes podrán entender. Entonces, estos impuestos iban a ser visibles más que todo en la agricultura. Dice que para elevar la agricultura en 1826, Boyer aprobó un código rural que prohibía las pequeñas unidades agrícolas y obligaba a la población rural a trabajar de manera forzada en las grandes plantaciones y producir bienes para el mercado. Los campesinos haitianos y dominicanos se opusieron a volver al trabajo forzado y prácticamente impidieron la aplicación del código. Como ustedes recordarán, decíamos que alguna de sus medidas principales fue la abolición de la esclavitud. Sin embargo, cuando nos habla de trabajos forzados, eso suena bastante a esclavitud. Dice que un grupo de ateros comenzó a conspirar contra Boyer y a planear el retorno del dominio de España, pues consideraban que le daba más seguridad que el dominio haitiano. Boyer entonces aplazó la medida
lo cual demostró una debilidad en el gobierno haitiano. Esos fragmentos que veremos a continuación son tomados del libro Composición Social Dominicana por el profesor Juan Bosch. Podemos ver el testimonio de Manuel García Gautier, donde él relataba en ese momento, así pues, los jefes y los oficiales de Haití obtuvieron tierras expensas de las propiedades legales y legítimas del pueblo del país. Cabe resaltar que una de las razones por las cuales se decía que Boyer había ocupado la parte este de la isla era por miedo a que cualquier otra nación extranjera pudiese ocupar la parte este de la isla e invadir Haití y quitarles su independencia como primera república negra del mundo. Sin embargo, habían otros intereses, que era el deseo de tener tierras para poder dársela a sus comandantes. También tenemos otro testimonio por aquí del señor Bobadilla, que dice que Boyer redujo a muchas familias a la miseria y a la indigencia, quitándoles sus propiedades para reunirlas al dominio de la República, darlas a individuos de la parte occidental, esto es Haití, o venderlas a un vil precio a los mismos. Esto quiere decir que Boyer, cuando llegó a la parte este de la isla de Santo Domingo, quitó muchísimas propiedades a personas que eran los dueños legítimos de aquellos terrenos. Si usted tenía una propiedad que él entendía que era demasiado grande, pues fácilmente le dejaba una pequeña parte. Si es que no se la quitaban de una forma u otra, se la quitaban toda. Aquí también podemos ver que si bien estas crisis pasaban en la parte este de la isla, en Haití también hubo un movimiento que terminó llamándose el movimiento de reforma y también desencadenó en el derrocamiento de Boyer en 1843. Dice que la economía haitiana se fue deteriorando poco a poco debido a la baja de los productos de exportación y a los escasos ingresos del gobierno. En la década de 1830 se conformó una oposición liberal al régimen de Boyer dirigida por mulatos. Boyer controlaba la mayoría de senadores, que eran los encargados de designar al presidente, o sea, al mismo Boyer. En la Cámara de Diputados se generó una oposición de diputados liberales dirigida por Gérald Dumesle, quien se oponía a la continuidad del régimen de Boyer. En 1842 los diputados opositores lograron la mayoría. Entonces Boyer disolvió la Cámara, o sea, les dio un golpe de Estado. Los diputados opositores se insurreccionaron en la península del occidente de Haití, tomaron la capital, Puerto Príncipe, y sacaron a Boyer del poder en marzo de 1843. Este movimiento se llamó la Reforma y fue dirigido por Charles Gerard, primo de Gérald Dumesle. Como bien decía, el movimiento de reforma en Haití, sumado a la crisis por todos los impuestos y por todos los abusos y por la aprehensión que había en la parte este de la isla, pues fue la fórmula perfecta para la independencia dominicana. Dice que los primeros síntomas de oposición en Santo Domingo, dice que desde antes de la crisis en Haití, ya había síntomas de que algunos sectores en Santo Domingo fraguaban el derrocamiento del gobierno haitiano. Los ateros querían el restablecimiento del dominio europeo. A su vez, los pequeños burgueses de las ciudades comenzaron a plantear la necesidad de un gobierno autónomo que ampliara su influencia social y que se basara en los principios liberales de la Revolución Francesa. Parte de esta pequeña burguesía era Juan Pablo Duarte y Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Pues todo esto desencadenó en la conformación primeramente de la filantrópica, que la filantrópica se creó bajo un carácter artístico.
dice que difundía los ideales patrios y separatistas durante el periodo de la dominación haitiana. El teatro se convirtió en una vía excelente para poder hacer el trabajo político que se proponía. La filantrópica jugaría un papel determinante en el proceso independentista como forjadora de una conciencia nacional. Para 1842, la agitación política reinante hizo aumentar los niveles represivos del gobierno de Boyer a tales puntos que muchos de los miembros de la sociedad teatral fueron perseguidos y las obras sometidas a censura. Vamos a entender esto. La filantrópica, ellos se escudaban o se hacían pasar como jóvenes artistas que hacían obras de teatro, en la zona colonial. Sin embargo, pues detrás de esas obras lo que había era el deseo de poder implantar en la población de aquella época el deseo de vivir libres, de vivir independientes y tener una conciencia nacional. Entonces, el régimen de Boyer había llegado a unos extremos tan altos de intolerancia que también los censuraba y los perseguía. La Trinitaria, por su parte, dice que fue el movimiento que provocó la independencia nacional en la República Dominicana inició en una sociedad secreta dominada trinitaria. Esta iniciativa fue gestada por Juan Pablo Duarte junto a un grupo de jóvenes dominicanos con la intención de establecer la República Dominicana como una nación libre e independiente. La Trinitaria fue creada el 16 de julio de 1838. Se tomó la fecha porque justo se celebra el Día de la Virgen del Carmen y aparte del significado espiritual, pues también había una alta concurrencia de las personas a la iglesia del Carmen, que está ubicada en la iglesia de la Virgen del Carmen, que está ubicada en la zona colonial, justo al frente de la casa de Juan Isidro Pérez, donde se hizo la primera reunión. Entonces, pues, si iba a haber muchas personas, porque era un día festivo religioso, no llamarían la atención de los patrulleros que estaban en ese tiempo merodeando toda esa área. Como todos bien sabemos, con la formación de la Trinitaria, pues sucedieron los hechos que acarrearon el 27 de febrero de 1844 y pues nos dieron la libertad. Ha sido todo por mi parte y muchísimas gracias por la atención.